Buenas tardes, bendiciones a todos. Aquí estamos de nuevo y queremos invitarlos a un tiempo delicioso, maravilloso, un tiempo en que Dios nos manda a que nos miremos lo grandioso de su amor, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nos llama a través de la salvación del alma a que conozcamos su corazón, a que conozcamos su palabra y a que meditemos y reflexionemos sobre ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz. Y en estos tiempos tan especiales que ya se acerca la Semana Santa, es un tiempo maravilloso para compartirles este tema tan maravilloso que vamos a... es un resumen pequeñito y vamos a compartir algo muy especial que Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, y ese tiempo sagrado en que Dios hizo la Santa Cena antes de ir a la cruz. Entonces, porque Dios nos explica aquí que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, um, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere, nos está llamando a través de la salvación del alma, para que lo escuchemos, para que pongamos atención y nos rindamos ante ese amor tan maravilloso, porque Él dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, esto es algo bien importante, supremamente importante. Y como les digo, vamos a leer aquí como cuando el Señor Jesucristo hizo la cena. Vamos a leer aquí en Primera de Corintios 11:24. Dice, recordemos que en ese momento, él, antes de ir a la cruz, hizo esta cena con los discípulos y dijo así, y habiendo dado gracias, dijo el Señor Jesucristo, partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, y así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, Dios nos manda que hagamos cuando tomemos esa cena, cuando tomemos ese pan y que tengamos antes de tomar esa cena un momento de reflexión, porque Dios nos manda, y no solamente en la cena que hagamos ese momento de reflexión, porque Dios nos manda a que meditemos en su palabra. Miremos lo que dice el Señor aquí en 2 Corintios 13, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos. Nos está preguntando que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Dios nos está diciendo que nos examinemos si realmente estamos en la fe, que si somos aprobados o reprobados, dice. Él nos está pidiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pidiendo ese examen así tan especial? ¿Por qué? Porque es muy importante que meditemos en ese sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo nos dice, porque dice aquí en Efesios 5:14, dice, por lo cual dije, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará el Señor Jesucristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, Dios nos manda a que nos examinemos, porque Él nos exhorta a estar en la fe, a estar en su camino, porque cuando Él hizo esta cena, Él estaba haciendo el pacto nuevo en su santa sangre. Su santa sangre fue la única sangre que vino a lavarnos el pecado. No se podía a través de los sacrificios de los animales, sino realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. Recordemos cuando
en Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Él tomó esa decisión. El pan de vida bajó del cielo y vino y se reveló a nosotros. Por eso dice la palabra que una gran luz nos iluminaría, una gran luz que vino a la tierra, el Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos hace esa exhortación y nos hace esa pregunta: ¿estamos en la luz? ¿Estamos en su luz? ¿Estamos en la fe? Hagámonos esa pregunta: ¿realmente estoy en la fe, andando como Dios dice, como un hijo o una hija aprobada? ¿O estoy como un hijo o una hija reprobada? Porque Dios mismo nos enseña qué es estar aprobado y reprobado en la misma palabra de Dios, porque un versículo se confirma con el otro versículo, y podemos nosotros, uno mismo en el andar con Dios, uno se da cuenta porque el Espíritu Santo lo exhorta a uno, le da convicción de venir al arrepentimiento por el pecado, y el Espíritu Santo nos da ese sentir cuando hacemos las cosas bien o cuando las hacemos mal, ¿verdad? Nos da ese, como que nos inquieta el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos algo mal o algo que Él quiere que vengamos al arrepentimiento por el pecado, y que siempre tengamos esa humildad de pedirle perdón y recibir sus enseñanzas con humildad de corazón, y orar con humildad de corazón, buscando su presencia también de todo corazón. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es, el Señor Jesucristo vino y en su sacrificio en la cruz cargó en el pecado que teníamos nosotros, porque Él dice que si no, Él no hubiera hecho, ¿para dónde iríamos? Iríamos derechito al matadero, derechito, iríamos para un camino que se llama el lago de fuego y azufre, si Él no, el infierno. Entonces nosotros, Él vino y se compadeció de nosotros y nos ofreció su grande amor, y al creer en su sacrificio en la cruz, y al creer en esta palabra, al creer en todo lo que nos dice como una verdad santa, absoluta, máxima, porque contra la verdad de Dios nadie puede. Esta es la verdad de Dios. Entonces, Él hizo el sacrificio. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, así, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dios hizo un sacrificio muy grande en la cruz. Recordemos que fue azotado, que dice que su rostro quedó completamente desfigurado de los golpes, de los azotes que le dieron por nuestros pecados, todo lo que sufrió, todo porque fue molido de esa forma por todo lo que hicimos mal. Entonces, Él nos pide, dice, cuando Él vino dice, este es mi cuerpo que por vosotros fue dado. Así Él dio su cuerpo y su sangre que derramó. Por eso Él dice que vengamos al arrepentimiento por el pecado, porque Él nos enseña aquí, nos enseña en su palabra algo que, ¿por qué nos pide que vengamos al arrepentimiento por el pecado? Él nos pide porque Él no quiere que suframos ninguna pérdida. El Señor Jesucristo no quiere que suframos ninguna pérdida. Por eso Él nos dice en su palabra algo que es realmente muy, muy grande. Dice,
dice el Señor. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Dios cuando Dios, el Espíritu Santo nos toca el corazón y nos da esa convicción de que vengamos y escuchemos a Dios y vengamos con humildad de corazón, nos rindamos ante su amor y pidamos perdón por el pecado y que entendamos el sacrificio que Él hizo en la cruz y que participemos de la Santa Cena, que fue dado el cuerpo de Él y derramada su santa sangre, y participemos del nuevo pacto que es dice, en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, después del sacrificio del Señor Jesucristo, la salvación del alma. Dice, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Él se refiere a la cena. Entonces, cuando hacemos esa cena y cuando tengamos ese tiempo de reflexión en nuestra comunión con Dios, en nuestro diario vivir, no ignoremos las cosas que Dios nos dice, porque son bien importantes, porque Él quiere que no padezcamos ninguna pérdida. Dice que todo esto es para que no perezcamos, para que no nos perdamos. Porque recordemos cuando Dios dice aquí en el libro de Mateo, ¿no? Dios nos dice aquí en el libro de Mateo, cuando lo de las vírgenes, Dios dice aquí Mateo 25, recordemos cómo es ser un hijo aprobado. Entonces pongamos el ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno tan claro, el de las vírgenes, de las que habían. Entonces, en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes. Entonces, las prudentes, ¿qué pasó ahí? Dice, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salí y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice el Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a nosotras, y pues a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras que ellas iban y compraban, vino el esposo a las que estaban preparadas, y entrando vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, las prudentes estaban preparadas, tenían su aceite, tenían su aceite y tenían sus lámparas y tenían vasijas con más aceite. Entonces, ¿qué significa tener el aceite? Significa la comunión con el Espíritu Santo de Dios, la comunión con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, espíritu de amor, de poder y dominio propio. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo en espíritu, dice la palabra de Dios. Y al recibir esta palabra, las buenas nuevas de salvación, que hay un camino para ser salvos y que Dios nos está llamando a través de la salvación del alma, Él nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón. Entonces, Él dice que las que estaban preparadas, o sea, que las que siempre tuvieron una comunión con el Señor Jesucristo, tuvieron una comunión con el Espíritu Santo de Dios y recibieron estas palabras. No solamente las estudiaban, sino las guardaban en el corazón, y había un compromiso verdadero, de verdadero amor y respeto por Dios, y practicaban la palabra, practicaban el perdonar, el amar, el ser, como dice la palabra, dice en una parte de la palabra, dice que si
le dice, Señor, ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te abrigamos? ¿Y cuándo hicimos todas estas cosas? Dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste para mí. Entonces es cuando el hijo sabio está comprometido en servir a Dios, servirlo diligentemente, con haciendo las cosas, estando en los negocios de Dios y sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, hay temas que son muy importantes que los estudiemos profundamente, porque este es un pequeño repaso que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo nos pide que seamos prudentes. Estas son las que entraron cuando estaban preparadas y entraron al banquete con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados? Teniendo una comunión real con Dios, estando en la fe con Dios, no matter what, no, no importando qué pase, aunque estén pasando problemas o hayan enfermedades o lo que se esté pasando, el dolor que se esté pasando, pero sobre todas esas cosas, tener esa fe en el Señor Jesucristo. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que dice, les enviaré sanidad y medicinas a sus cuerpos. Dios es un Dios que libera, que dice que rompe las cadenas del que está atado al pecado. Dios es un Dios que nos exhorta a caminar con Él, a creerle a Él. Y entonces Dios dice que nos preparemos. ¿Quiénes eran los que estaban reprobados? Los fariseos, ¿verdad? Tomamos el ejemplo de la Biblia. ¿Quiénes estaban reprobados? Los fariseos. Ellos muy diligentemente estudiaban la palabra de Dios, pero no la guardaban en el corazón, y la practicaban. Tenían leyes que le ponía, que dice el Señor aquí, cosas bien graves que los fariseos hacían. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto a hacer largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para ser proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, entendamos, los fariseos eran los que estaban reprobados, ¿sí? Porque no practicaban la palabra de Dios, no reconocieron al Señor Jesucristo como cuando Él vino. No lo reconocieron, estaban metidos en sus propias leyes, en su propia manera de ser, de pensar, de lo que es Dios. Y cuando vino el Señor Jesucristo, no lo reconocieron. Entonces, por eso Dios nos pide que estemos en la luz de su palabra. ¿Qué representa la lámpara? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, está escrito que, Señor, tu palabra es como una lámpara a mis pies, es como una lámpara, nos ilumina. El que está en el camino del Señor Jesucristo no está en tinieblas, porque el Señor Jesucristo es la luz. Es la luz que resplandece más que el sol en toda su intensidad. Entonces, cuando vivimos a la luz de esta palabra y somos saciados, esta es la verdad de Dios. Entonces, cuando queramos saber la verdad de Dios, porque en la Biblia está absolutamente todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos, un solo versículo pequeñito, una sola palabra, es un significado profundo. Y Dios es un Dios que nos habla de una forma que lo podemos entender, que lo podemos comprender. Entonces, porque Él vino y se hizo ser humano, y Él padeció como nosotros y fue tentado en todo, y Él venció la muerte, Él venció el mundo, Él venció a Satanás lo venció, lo exhibió públicamente como derrotado, destruido, y le hizo un juicio, que gusanos serán su cama y gusanos le cubrirán, y un solo ángel bajará con la cadena y lo encadenará en el lago de fuego y azufre. Entonces,
Dios nos dio armas poderosas, que no son carnales, sino poderosas, espirituales, por medio del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para reprender el mal. Porque Dios dijo, no escuchemos al demonio, sino reprendámoslos. Reprendamos el demonio, reprendamos toda obra demoníaca. Y por eso Dios nos manda a ser sabios en la palabra y nos exhorta a que vengamos a entender esto tan maravilloso que es su palabra y que recibamos la salvación del alma. La palabra de Dios dice aquí en Romanos 10, algo maravilloso, como Dios dice, su palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, yo te invito a que hagas esta oración de fe, porque Dios dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Dios nos ofrece la salvación del alma, que creamos en Él, que lo recibamos en el corazón y lo confesemos con la boca y tengamos un compromiso profundo de verdadero amor, de verdadero respeto por Dios, de verdadera obediencia hacia Él. Él es la vida y Él nos ofrece una vida andando con Él en esta tierra y nos ofreció la vida eterna también. Y la vida eterna empieza desde el momento que recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador en la cruz. Entonces, te invito a que hagas esta oración de fe que dice así, que es muy importante. Repítela conmigo si no conoces al Señor Jesucristo y Dios te revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Repite conmigo esta oración que dice así: querido Señor Jesús, yo sé, Señor, que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, Señor. Yo reconozco tu obra en la cruz, Señor. Yo hoy te invito, Señor Jesucristo, que vengas a vivir a mi corazón. Te abro en mi corazón, Señor Jesucristo. Yo creo en ti. Ven, Señor Jesucristo. Yo te recibo en mi corazón. Te pido, Señor, que por favor me perdones todo pecado que he cometido, Señor Jesucristo. Yo confieso que he sido un pecador, Señor Jesucristo, y te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y ven a vivir en mi corazón. Hazme de mí una persona nueva en ti. Lávame con tu santa sangre, Señor. Límpiame, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesucristo, y bautízame con tu Santo Espíritu. Yo confieso, como dice tu palabra, Señor Jesucristo, que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo, que eres el Hijo de Dios y que el Señor Jesucristo, Señor, resucitó de los muertos, Señor. Padre Santo, lo creo en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias por el sacrificio en la cruz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, y si hiciste esta oración de fe, verás la gloria de Dios, porque Dios dice aquí en Efesios 1:13 algo que es grandioso y maravilloso. Dice Dios en Efesios 1:13. Dice así, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es, Dios te selló con el Espíritu Santo de Dios si hiciste esa oración de fe. Así es, te felicito porque ya eres la parte de la familia de Dios y te invito a que continúes teniendo una comunión con Dios, que conozcas el corazón de Dios, que adquieras una Biblia y que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una Biblia, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y esta Biblia Dios confirma su verdad en nuestros corazones. Nos bautizó con el Espíritu Santo de Dios y en este tiempo de reflexión, entonces examinémonos a nosotros mismos si estamos en esa fe, si recibimos al Señor Jesucristo verdaderamente en el corazón, si estamos andando con Dios o estamos dejándonos o si estamos andando en la carne. Entonces, la carne quiere decir si estamos haciendo las cosas como uno quiere o como uno piensa sin contar con Dios. Entonces, Dios nos pide que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno,
Los bendecimos y los invitamos a la próxima grabación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.